Hola, muy buenas, bienvenidos a este canal. Soy Lirios Botella y en esta ocasión voy a analizar una canción que hizo una versión propia Angelina Jordan cuando solo tenía 9 años. Se trata de un clásico de jazz que se titula I Put a Spell on You, escrita en 1956 por Screaming Jay Hawkins, que ha sido muy versionada. Una de las versiones más conocidas es la de Nina Simone, pero tenemos aquí hoy una joyita que vamos a analizar. El análisis, como siempre, lo vamos a hacer de la siguiente manera, atendiendo a los tres pilares fundamentales para un artista, que son el sonido, la imagen y el discurso. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, en primer lugar, vemos que es una grabación en blanco y negro, que nos puede transportar un poco a la época donde esta canción fue compuesta. Parece ser que nos lleva a ese tiempo. Aparece Angelina con su encanto habitual, todavía bastante pequeña, con sus pies descalzos, que esto ya es una parte muy importante de su discurso visual. Y también aparece ella tomando notas, como repasando un poco lo que va a hacer. Y aparece, en una de las imágenes aparece con un vaso que es una vela, en el cual hay una fotografía que precisamente es el autor de esta canción, Screaming Jay Hawkins. Bueno, esto es como para rendirle un pequeño homenaje por haber hecho esta maravilla de canción. Bueno, aparece ella como muy segura de sí misma, y cuando abre la boca, pues no deja de sorprendernos esta niña nunca, porque no te esperas que vaya a salir ese pedazo de voz de un cuerpo todavía tan pequeño y que tenga esa fuerza y esa expresividad con tan corta edad. You're mine. Stop the things you do. I ain't lying. Bueno, la imagen general de este videoclip pues está reflejando eso, esa época. Hasta los músicos que hay ahí, parece que hay una banda de jazz ahí tocando con ella, y van vestidos también de esa época. Ella sigue vistiendo su vestido blanco típico, parecido al de la primera actuación que hizo, pero es lo único que tiene, digamos, de niña, porque la voz es como de una persona mucho más mayor y mucho más, como mucho más madura y mucho más vivida y mucho más experimentada, ¿no? I can't stand no running around. I can't stand no put me down. Es impresionante los giros que hace, cómo expresa ella estas letras que no son de niñas, son letras de persona mayor, ¿no? Cómo expresa, cómo le hace esos giros y qué control que tiene sobre esa voz.
Because you're mine. Es una pasada cómo lleva la voz por donde quiere. Hace como unos golpes de glotis que no sé yo hasta qué punto puede ser eso saludable para la voz o no, pero lo importante aquí es que transmite un montón de sentimientos, un montón de fuerza con esa expresión. Tenemos aquí un solo de saxofón, es algo que entra muy bien en este tipo de música, en los clásicos del jazz. Le da un respiro a ella y ahora volverá a entrar otra vez. Stop the things you do. Hey, what's up? I ain't lying. Aquí se expresa así como si estuviera gritando, diciendo algo como gritando. Creo que esto está inspirado en la versión original de esta canción, que era así muy, como un poco cómica incluso, y era muy hablada y cantada así con golpes de efecto, ¿no? ¡Wow! Es que no deja de sorprenderme cada vez que abre la boca esta niña. La verdad es que impresiona mucho. Teníais razón que tenía que ver este videoclip y analizar esta pieza porque es algo fuera de lo común. Right now, I put a spell on you because you're mine. Bueno, aquí han cambiado como de escenario, parece que están aún dentro del estudio porque estaban como dentro de un estudio de grabación, pero ahora estaban por separado, ¿no? Los instrumentos y ella, y ahora ya están todos juntos y es más como si fuera una pequeña actuación dentro de la grabación. Tenemos un contrabajo, una batería, un saxofón, una trompeta y ella ahí con su micrófono de estilo de época, un micrófono como antiguo también. Está claro que la imagen está muy bien lograda porque sí que nos transporta a la época en la que se compuso esta canción. ¡Qué pasada de interpretación y de fuerza! Es que es eso, es garra, fuerza, voz, todo puesto y al servicio de la interpretación de esta letra, que esta letra realmente, el discurso de la canción dice algo así como que yo te hechicé porque eres mío o mía, ¿no? Es una canción un poco, el discurso es un poco así, no sé, en esta época no sé cómo hubiera quedado si se hubiera compuesto ahora, pero la letra es un poco como de posesión, ¿no? Y le da ese empaque que la canción necesita y lo hace muy bien, muy bien.
vuelven a aparecer sus pies descalzos. Ella está ahí como haciendo ahora unos coros. Es como un puente, así con unas voces que ella está haciendo para ir a resolver ya hacia un final. Por lo que me habéis comentado, los que me habéis pedido que haga este análisis, por lo visto este arreglo lo ha hecho ella y me parece una pasada porque es una niña. Entonces está muy bien. Supongo que estará asesorada también por estos músicos, por algún director o por alguien, pero la verdad es que está todo muy bien logrado. I don't care if you don't want me. Ahora se está como explayando ya sin música, solo la voz, y creo que ahora vendrá el colofón. I'm yours right ¡Guau! ¡Qué pasada! Acaba la canción con ese pedazo de voz, alargando una nota bastante tiempo. Eso significa que tiene una capacidad pulmonar bastante considerable también para alargar la nota así. Y la verdad es que da gusto escuchar a Angelina Jordan. Hemos hablado de imagen, hemos hablado de sonido y hemos hablado de discurso. Como siempre, en Angelina Jordan están los tres pilares fundamentales para un artista a un nivel muy alto, muy alto. Entonces, es una artista completa por todos los lados. Me ha gustado mucho hacer este análisis y conocer esta versión tan propia y con tanta fuerza como lo sabe hacer ella. Espero que os haya gustado este análisis. De momento es todo por hoy y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta pronto.